Bueno, pues quiero hablaros hoy de Marcos 11:24 y voy a ser directo, sencillo, va a ser fácil de entender. Solamente te quiero hablar de Marcos 11:24. Este versículo puede cambiar por completo tu vida. Esto que dijo Jesús es uno de los principios espirituales. ¿Se me escucha bien? ¿No se me corta? Si alguien me puede decir, se lo agradecería. Bueno, pues quiero compartiros. Marcos 11:24 dice: Por tanto os digo, que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis cuando está orando, y os vendrá. Bendiciones hasta Paraguay. Muchas gracias por decirme, Dani. Siempre digo, a mí me encanta que me digáis desde dónde estáis conectados, que pongáis la banderita si es posible. Y bueno, quiero hablaros rápidamente sobre Marcos 11:24. Jesús dijo: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Esto es suficiente como para que nos paremos un momento y escuchemos lo que Jesús quiere decir. Todo lo que tú pidieres orando, creed que lo recibís y os vendrá. Todo lo que tú pidas orando. No dice la mayoría de las cosas que tú pidas orando, si crees que las recibes, entonces te vienen. Bueno, en la oración hay un condicionante, que tú creas que lo recibes. Cuando tú oras, tienes que creer que lo recibes. Cuando tú has pedido algo al Padre, tienes que creer que lo has recibido. Señor, yo te pido en este día que no me falte tu gozo. Y tienes dos opciones: esperar, sentir el gozo para creerlo, o en ese mismo momento en oración creer que lo has recibido. Porque Dios es fiel y justo y todo el que pide recibe. Todo el que pide recibe. Este es el método de Dios, es muy sencillo, es tremendamente sencillo. ¿Por qué los hijos de Dios, siendo tan sencillos, no pueden aplicarlo a su vida? Por culpa de la razón, por culpa de la lógica, porque todo lo queremos razonar. Por eso Jesús dijo que debemos de ser como un niño no llega a razonar estas cosas. Todo lo que tú pidieres orando, y es que además te dice Jesús todo, absolutamente todo. Todo lo que tú pidieres orando, si crees que lo recibes cuando estás orando, esta es la condición, cuando estás orando, si tú crees que lo recibes cuando estás orando, entonces sí, te viene, no tienes que alcanzarlo. Jesús dijo, te viene. Todo lo que tú pidas cuando estás orando, te viene. Todo lo que tú pidas cuando estás orando, te viene. Fíjate qué sencillez. Todo lo que tú pidas, imagínate, ponte a ti mismo en una situación, cuando tú has pedido algo a Dios, ¿lo has hecho de esta manera? Cuando estás orando, has creído que has recibido lo que estás pidiendo en ese mismo momento. Y bueno, como lo has recibido, el asunto se resuelve y lo único que te queda es alzar tus manos al cielo y dar las gracias a Dios. Alabar a Dios por su respuesta, alabar a Dios porque Él lo ha hecho, alabar a Dios porque te viene y darle gracias porque ya está hecho. El asunto está resuelto, no tienes que seguir orando, no tienes que seguir clamando hasta que el cielo se abra. No es eso lo que dice Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo, escucha bien, que todo, no la mayoría de las cosas, todo. La razón te dirá, bueno, sí, pero... y te pondrá un pero. No hay pero. Aquí Jesús no dijo, todo lo que pidas orando, pero... No dijo Jesús pero. Todo lo que tú pidas orando, mi hermano, ¿cuál es el límite? Todo lo que tú pidas orando, cree que lo recibes cuando estás orando, y entonces te viene. Condición para que te venga, que tú cuando estás orando creas que lo recibes cuando estás orando. Y se termina. Ese es el método de Dios. La fe es el método de Dios. Para que tú lo hagas al método de Dios tienes que hacer uso de la fe. Tienes que creer que lo has recibido antes de que lo has recibido.
El Señor Jesús te está diciendo que cuando ores tienes que creer que recibes. No tienes que creer cuando recibes, tienes que creer cuando oras. Tienes que creer cuando oras, no tienes que creer cuando recibes. Ese es nuestro problema, porque si nos analizamos a nosotros mismos, nos juzgamos a nosotros mismos, hacemos este tipo de oración. Oramos y esperamos recibirlo, y cuando lo recibimos, creemos que lo hemos recibido. Tenemos que verlo para creer que lo hemos recibido. Y entonces no hay fe. Por eso la mayoría de las oraciones no son contestadas. Tienes que hacer uso de algo que va en contra de tu lógica. Tienes que hacer uso en contra de algo que va en contra del sentido común que te han enseñado durante toda tu vida. Tienes que hacer uso de algo que va en contra de toda la cultura, de toda la enseñanza que se te ha dado durante años. Es eso exactamente lo que te está pidiendo Jesús. Que no creas en lo que ves, que no creas en lo que sientes, que no creas en la razón, que no creas en la lógica, que no creas cuando tu cabeza te diga, bueno, vamos a ser prudentes, vamos a hacer uso del sentido común. Pero es que cuando yo cojo mi Biblia, en ninguna parte de la Biblia yo he leído que un hijo de Dios anda por sentido común, un hijo de Dios anda por fe. Y no fe en una buena intención, fe en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, todo lo que yo pida, orando, si creo que lo recibo cuando estoy orando, entonces me viene. Entonces me viene. Deja de intentarlo a tu método, deja de intentarlo de la manera que te han enseñado toda tu vida. Empieza a hacerlo como Jesús lo dijo. Empieza a hacerlo así, hermano. El cielo entero está abierto a tu favor. El problema no es el que da. El problema somos nosotros que no sabemos recibir. El problema somos nosotros que no sabemos recibir. Por eso te digo, hermano, haz uso del método de Jesús. Marcos 11:24 es el método de Jesús. No hay otro método, no va a funcionar de otra manera. Cuando estás orando, todo lo que tú pidas, cuando estás orando, si crees que lo recibes cuando estás orando, entonces te viene. Y como has creído que lo has recibido cuando estás orando, no tienes que seguir orando por eso, porque el asunto está resuelto, ya lo tienes. ¿Qué puedes hacer? Alabar y dar gracias a Dios. Esto es fe. Esto se llama fe. Y tú actúas como que ya lo tienes. Esto es fe. Esto es lo que vence al mundo. No hay otro método que vence al mundo. Este método vence al mundo. Y tú te preguntarás, bueno, yo es que no tengo fe, pero te quiero llevar a la palabra de Dios. Y yo tenía pensado terminar ya, pero es que esto creo que a alguien le va a bendecir mucho. Esto le va a bendecir a alguien mucho. Algunos dirán, yo no tengo fe. Tú sí tienes fe. Tú sí tienes fe. Si tú eres un creyente, tú tienes fe. Porque no se ha visto un creyente en toda la historia de la humanidad que no crea. Si tú eres un creyente, tú crees. Y como crees, tienes fe. Porque por fe eres salvo. Si dices que no tienes fe, dices no soy salvo. Pero sí tienes fe. Porque tú eres un hijo de Dios, tú eres salvo. Y Dios dice en su palabra que Él repartió a cada uno una medida de fe. Si tú dices que no tienes fe, estás diciendo Dios es un mentiroso y lo que yo pienso y opino es verdad. Lo que Dios dice es mentira. Dios dice en su palabra, en Romanos creo que era, que a todos ha repartido una medida de fe. Una medida de fe. Pero yo digo, no tengo fe. ¿Por qué dices no tienes fe? ¿Porque sientes que no tienes fe? Bueno, ¿qué lleva razón? ¿Tus sentimientos o lo que Dios dice? Puedes creer lo que sientes, pero no puedes creer a Dios. Dios dice que sí tienes fe. Tú tienes una medida de fe divina. Lo único que no lo sabes y no puedes disfrutar de los beneficios de esa medida de fe divina. Simplemente si tú empiezas a hacer uso de esa medida de fe, va a crecer y se va a alimentar cuando tú veas ante tu ojo la respuesta. Cuando tú veas que por haber creído algo que no veías, por haber creído algo que no sentías, ha llegado a tu vida, te ha venido. Dice su palabra que te viene, no tienes que ir a buscarlo, te viene. Y esto es totalmente cierto, hermano.
Dios no miente, Dios se compromete con su palabra. Es totalmente cierto. Y yo quería ya también dejarlo aquí porque no quiero hacer que se haga muy larga esta pequeña palabra. Solo quería hablarte de Marcos 11:24. Marcos 11:24. Tu mundo entero va a cambiar. Tu vida entera va a cambiar porque vas a empezar a tener las respuestas a tus oraciones. Dios va a empezar No, Dios no, porque Dios siempre te lo da y te lo envía. Tú vas a empezar a recibir lo que siempre Dios te da. Porque Dios da a todos. Y todo el que pide recibe. El que mete la mano en el fuego se quema. El que se tira al agua se moja. Y el que pide recibe. Fíjate tú la lógica. Si tú te tiras al agua con ropa, sales mojado. Es imposible que tú no salgas mojado si te tiras al agua. Si tú pones la mano en el fuego y te quedas un minuto con la mano en el fuego, te quemas. Es imposible que no te quemes. Si tú le pides a Dios, Dios te da. Es imposible que Dios no te dé. Porque si Dios no te diese, sería un mentiroso. Y Él dice que todo el que pide, recibe. Pero pida con fe, porque no piense aquel que va a recibir cosa alguna del Señor. La condición es pedir con fe, y esto es la fe, Marcos 11:24. Lo que te he comentado. Cuando estás orando, crees que lo recibes cuando estás orando. Y como lo has recibido cuando estás orando, no tienes que esperar recibirlo, ya lo tienes. Te viene, confía en el Señor. Él ha prometido que te viene. No tienes que seguir orando porque ya lo has recibido. Empieza a dar gracias porque lo tienes. Empieza a alabar a Dios porque ya está hecho. Empieza a alabar a Dios por su fidelidad. Esto, hermano, vence al mundo. La fe vence al mundo. No se ha encontrado un hijo de Dios al que Dios no le haga justicia por su fe. Si tú crees, Dios va a hacer justicia a tu fe. Y ten por seguro que todo lo que Él te ha prometido lo va a ver en tu vida. Cuando tú entres en el reposo, cuando tú entres en el descanso que Él ha preparado para los hijos de Dios. Tú piensa algo. Dame un segundo. Tú piensa algo, hermano. ¿Cuándo Dios ha dejado de ser fiel? ¿En qué momento de la historia ha dejado Dios de ser fiel con alguien que crea, no con alguien que haga, que se esfuerce? ¿Cuándo Dios ha dejado de ser fiel? ¿En qué momento Dios ha dejado de ser fiel? No lo encuentra. Por eso Dios ha preparado un terreno para los que creen. No es para los que no creen. Tú puedes ser salvo, pero no puedes creer en estas maravillas. Va a pasar todo este peregrinaje, todos estos muchos años que nos quedan aquí debajo del sol, los vas a pasar golpeados, siendo víctima de Satanás jugando contigo, con tu familia como un yo-yo, porque tienes fe para salvación, pero no tienes fe para creer que Dios es bueno. Bueno contigo. Y para los que creen, Dios ha preparado un terreno en el que Dios quiere que tú habites. Y te quiero hablar en 2 minutos de este terreno. ¿Cuál es el terreno en el que Dios quiere que tú vivas? El terreno del reposo. Porque dice la palabra de Dios que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo antes era el sábado, en el Antiguo Testamento. Ahora el reposo sigue vigente, pero no el reposo de un sábado, sino un reposo espiritual. Y esto lo dice la carta de Hebreos. El que cree entra en el reposo. Y el que entra en el reposo reposa de su esfuerzo. Si tú has confiado en Dios de que lo tienes ya porque has creído, entonces entra en su reposo. Y como has entrado en su reposo, descansa de tus esfuerzos, dice la palabra de Dios. Y como has descansado de tus esfuerzos, no tienes que seguir llorando, rogando, implorando, partiéndote la crisma, soltando 10.000 millones de lágrimas, esperando el Señor me oirá mi clamor. No, porque
El que ha creído entra en su reposo, y el que ha entrado en su reposo reposa de su esfuerzo. El que tiene fe está en gozo, el que tiene fe está en tranquilidad, el que tiene fe está fuera del esfuerzo, el que tiene fe está fuera del empuje, el que tiene fe está dentro de un fluir del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va delante de él abriendo camino, por cuanto él es el Señor, y el Señor, dice la palabra de Dios, que va a la cabeza, abriendo brecha. Porque la clave de un hijo de Dios es esta: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Si tú metes la mano en lo que Dios te ha prometido, imagínate que Dios te ha hablado, te ha mostrado una visión, te ha dicho, esto va a ocurrir en tu vida. En el momento que tú metes tu mano para tratar de hacer que eso ocurra, llamas y metes una maldición en tu vida. Llamas y metes una maldición en tu vida. No una maldición de que te va al infierno, no, una maldición de que nunca vas a alcanzar lo que Dios te ha prometido. Y tú pensarás, bueno, pero en algún momento Dios se apiadará de mí y sí me vendrá. No, pasarán los años y nunca alcanzarás eso que Dios quiere que tú tengas. Y no será por culpa de Dios, será por culpa tuya. Porque aquí viene lo que dice Dios: maldito el hombre que pone carne por su brazo. El brazo de Jehová no se ha cortado, pero la carne del hombre para nada aprovecha. Si tú metes la carne tuya, o sea, si tú tratas de hacer que ocurra lo que Dios ha prometido hacer Él, nunca va a ocurrir en tu vida. Si tú pones carne por su brazo, entra en maldición, nunca va a alcanzar lo que Dios quiere darte. No por culpa de Dios, sino por culpa tuya. El brazo de Jehová no se ha cortado con un hijo de Dios. Y para conocer que Dios está obrando en tu vida, tienes que hacer esto: estar quieto. Y esto es Marcos 11:24. Cuando todo lo que tú pides orando, cree que lo recibes. Cuando estás orando, y aquí viene la clave, te viene, no dice tienes que alcanzarlo. Te viene. ¿Y cómo te viene? Entra en el reposo. Reposa de tu esfuerzo. Hay un reposo todavía para el pueblo de Dios. Hay un reposo. El que tiene fe vive en ese reposo. El que confía en Dios vive en ese reposo. El que vive en ese reposo se mueve de esta manera, con quietud y con confianza permanente. Quietud, una vida de quietud. ¿De por qué me voy a afanar si Dios lo va a hacer? Yo he visto la mano de Dios en mi hermano de manera más poderosa cuando mi hermano y en mi vida propia cuando hemos estado quietos. Quietos. Dios me ha mostrado esto. Dios me ha dicho que va a hacer esto en mi vida. Maldito el hombre que trata de hacer que eso ocurra. Deja que Dios lo haga. ¿Qué tienes que hacer tú? Estar, ¿cómo es la palabra? Obediente y dispuesto. Estas son las dos palabras. Obediente y dispuesto. Estar así: Señor, venga, estoy en el banquillo, estoy preparado. Pero no salgas por tu propia cuenta al terreno de juego, mi hermano. No entra en maldición. Dios te quiere a ti como un Cristiano Ronaldo en el mundo espiritual, como un Messi. Pero a Messi lo tiene que sacar el entrenador. No puede salir por su propia cuenta. Yo sé que tú me estás entendiendo. Hay cosas que Dios tiene para ti en tu vida, que tiene preparada. Pero tú tienes que estar quieto, porque si tú metes la mano y eso ocurre, tú podrás decir con tu boca: yo hice, yo me esforcé, y te podrás llevar un poquito de gloria, y Dios no quiere que tú te lleves un poquito de gloria. Tienes que estar quieto y conocer que Dios lo hace todo, que tú estés tranquilo. Fíjate tú, que tú estés tranquilo y que Él pelee tu batalla. Tú estés tranquilo y que Él pelee tu batalla. Eso es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto. Le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que esté tranquilo, que no tienen que estar afanados, preocupados, intentando que ocurra. Dile que esté tranquilo, que si están tranquilos, entonces yo peleo su batalla. Pero si tú tratas de hacer que ocurra, mi hermano, va a vivir una vida de frustración, de esfuerzo, de no alcanzar. Habrá mucho movimiento, darán muchas vueltas en círculos, pero no avanzarán nunca. Por eso yo quiero invitarte a este reposo. Yo quiero invitarte a Marcos 11:24. Todo lo que tú pidieres en oración, si crees que lo recibes en oración, entonces te viene. Cree que lo recibes en la oración, no cree cuando lo recibes. Tienes 2 puntos para creer: o crees cuando oras o crees cuando lo recibes. Dios te dice: cree cuando oras, cree que lo has recibido cuando oras. No te dice: cree que lo has recibido cuando lo has recibido.
Tienes que creer en algo que no lo tienes, tienes que creer en algo que no ves, tienes que creer en algo que no sientes, tienes que creer en algo que la circunstancia te invita a decir no lo tienes. Tienes que creer en algo que el sentido común te dice no es tuyo. Tienes que creer en algo que todo el mundo entero te dice no, no está. En eso te pide que creas Dios. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. Y si Dios lo ha dicho, si Dios te lo ha prometido en su palabra, si Dios te ha hablado una palabra personal que no se sale de su palabra, si tú lo crees, te viene. Es que eso es lo maravilloso, te viene. No tienes que arrebatar el cielo, no tienes que golpear el cielo. Tienes que estar quieto y conocer cómo Dios lo va a hacer todo por ti. Tienes que mantenerte en esa quietud y en esa confianza permanente. Que Dios lo va a hacer, que Dios lo hace, que Dios sigue siendo fiel, que Dios no, la voluntad de Dios no ha cambiado. Si Dios le dijo a su pueblo en Israel que se estuviese quieto y tranquilo, que Él peleaba por ellos su batalla, no ha cambiado su voluntad para contigo. Él quiere que tú te dejes de toda preocupación, de todo afán, tratando de derrotar a un diablo que ya Jesús derrotó. Tú lo que tienes que hacer es estar firme en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Tú tienes que estar firme en la fe de este es mi terreno, esta es mi familia. Esto es lo que Cristo ha ganado para mí, diablo. Tú dices que no, la circunstancia dice que no, mi mente incluso dice no, pero Cristo Jesús dice sí. Y yo con mi boca digo sí, porque el que cree con el corazón confiesa con la boca, y con el corazón se cree para justicia, y Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia que te va a hacer justicia a ti si tú crees, si tú tienes fe. Fe, mi hermano, esto vence al mundo. No hay una sola entidad demoníaca, no hay un hechizo, no hay brujería que pueda contra un granito de fe que haya en ti. No lo hay, no lo hay. Si tú resistes, huyen por ti por 7 caminos diferentes. Si tú resistes creyéndole a Dios, Dios mismo es capaz de enviar 72.000 ángeles que peleen tu batalla. Dios mismo es capaz de defender y pelear Él mismo tu batalla. Pero tú estate confiado en Dios. Él es fiel, Él lo hace, Él sigue haciéndolo. Él no ha dejado de defender a su pueblo, Él no ha dejado de darle la provisión a su pueblo. Él no ha dejado de guardar a su pueblo, Él no ha dejado de guiar a su pueblo. Él te ha dado a su Hijo y Él te ha dado a su Espíritu. Lo tienes todo. El cielo entero está abierto a tu favor. Él envía ángeles cada día, aunque tú no los veas, aunque tú no los sientas, Él envía ángeles a tu caminar cada día. Tienes al Espíritu Santo a tu lado y dentro de ti, que te guía en todo tu caminar. Tienes un Espíritu Santo que además te muestra lo que ha de venir. Tienes un Espíritu Santo que te ha prometido, alguien que no miente te ha prometido, que nunca te dejará, que nunca estarás solo. Pero tus sentimientos te dirán, estás solo, pero aquí yo te invito a que no creas a tus sentimientos. Porque hay mucha gente que puede creer sus sentimientos, pero no puede creer a Dios. Y Dios dice que Él no te dejará ni un solo día de tu vida, que Él siempre está contigo. Jesús es maravilloso, Jesús te lo ha dado todo. Y nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fe, y fe es contrario a sentir. Está el reino de los sentidos y está el reino de la fe. El reino de la fe es contrario al reino de los sentidos. Dios quiere que tú vivas en el reino de la fe. Si tú vives y permaneces en el reino de los sentidos, Satanás te pega una paliza. Pero en la arena de la fe, Satanás es la víctima. Tú eres un hijo de Dios, tú eres embajador de Jesucristo. Tú eres embajador de Jesucristo aquí en esta tierra. Por eso Él te pide que tú camines valientemente, que tú camines erguido, con la cabeza alta, que tú camines representando a Jesucristo. ¿Cuándo tú has visto a Jesucristo atemorizado por las cosas de este mundo? ¿Cuándo tú has visto a Jesucristo atemorizado porque están deportando gente? ¿Cuándo tú has visto a Jesucristo? Mira, vinieron a hablarle a Jesús, a decirle, el rey Herodes quiere matarte. Y Jesucristo, como un león rugió, dijo, ¿quién es esa zorra? He aquí yo hago sanaciones, he aquí yo echo fuera demonios y al tercer día termino mi obra. ¿Qué le quiso decir Jesucristo? Que yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, yo no voy a dejar de creer lo que estoy creyendo. Yo voy a seguir firme, firme, porque se le presentó el espíritu de miedo. En esto
la palabra de Dios nos enseña cómo tratar al espíritu de miedo. El espíritu de miedo viene a amedrentarte, viene a atemorizarte. ¿Y qué tienes que hacer tú? Hey, ¿qué? Estoy firme. No vengo a pelear contigo, no vengo a vencerte, tú ya estás vencido, vengo a estar firme. Jesús no fue a atacar a Herodes. Jesús le dijo, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo. Yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y al tercer día yo termino mi obra. Así que no voy a parar hasta que yo termine mi obra. Así se enfrenta al espíritu de miedo. Y lo puedes hacer con tu gracia. Yo sé que mucha gente es muy amable. Hazlo con esa amabilidad. Golpea al diablo de esa manera. Recuérdale al diablo que está debajo de tu pie. Recuérdale al diablo que su cuello está debajo de tu pie, que Jesucristo lo ha puesto debajo de tu pie. Recuérdale a las circunstancias que se levanta en contra de tu familia, en contra de tu trabajo, en contra de tu ánimo, que quiere meterte en tristeza, en desánimo, en desaliento, en preocupación todos los días. Recuérdale que ellos están debajo de tu pie, que Jesucristo los puso debajo de tu pie, que tú tienes el nombre de Jesús. Recuérdaselo. Recuérdale a todas esas entidades demoníacas que te quieren meter en depresión, en desánimo. Recuérdale que a ellos les espera el lago de fuego y de azufre, y a ti te esperan calles de oro y mar de cristal. Recuérdaselo, porque los demonios se van a quedar atemorizados ante tus palabras. Sí, tus palabras golpean a los demonios, porque tus palabras son espíritu. Esa es la única manera, la fe. Y tus sentimientos te van a decir lo contrario. La razón te va a decir lo contrario. La lógica se va a levantar en contra de ti y te va a decir, ¿pero qué estás haciendo? Incluso la gente que no entiende, que está a tu alrededor, te va a decir, bueno, creo que se te está yendo un poco la cabeza. Pero tú vas a empezar a ver los resultados. Y tú vas a tener que decir, verdaderamente Jesucristo me puso en lugares celestiales junto con Él, me sentó en un lugar alto, muy por encima. Es que fíjate la palabra, muy por encima, dice la palabra de Dios. Muy por encima de toda autoridad, de todo señorío, de todo nombre que se nombra en este mundo. Jesucristo ha comprado un lugar para ti, ese lugar es tuyo. Por eso es tan difícil para un hombre recibir la abundancia de la gracia. Eso es lo más difícil para un hombre. Como tú, que eres pecador, al igual que yo, que nos equivocamos casi todos los días, que a veces de vez en cuando se nos puede escapar una pequeña mentira, que somos de mecha corta algunas veces, que no tenemos muchas ganas, que a veces las cosas no las hacemos de buen agrado, aunque ayudemos al hermanito, que estemos llenos de sentimientos y emociones. ¿Cómo Jesús puede haber comprado un lugar tan lleno de autoridad, un lugar tan lleno de dominio para mí? Mi hermano, deja la lógica. Esa es la lógica, la razón, el sentido común, la mente. Coge tu mente y le dices, no te necesito en este momento, te aparto. Lo que dice Dios es verdad por encima de ti. Porque Dios te ha pedido que te fíes de Él de toda... Mira, te ha dicho, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia comprensión, en tu propio entendimiento, en tu propia mente. No te apoye en tu propia mente. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no de tu mente, de tu corazón. Vamos a dejar a un lado la mente. Vamos a dejar a un lado la mente. La mente es lo que más daño ha hecho al pueblo de Dios. Nos hemos llenado de tanto conocimiento en la mente que nos ha costado el corazón. Y lo único con lo que se cree para justicia es con el corazón. El corazón es la bomba atómica que hace que tu mundo cambie. El corazón es la ametralladora del francotirador que le da en la cabeza a su rival. El corazón es lo único que va a hacer que traiga escena el cielo a la tierra. Porque con el corazón se cree para justicia. Y fíjate lo que te voy a decir. Hemos estado hablando de Marcos 11:24 y te voy a subir un versículo, Marcos 11:23. Jesús dijo, cualquiera que dijere y no dudare, ¿dónde? En su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Fíjate en esto. Jesús dijo cualquiera que dijere, no dijo cualquiera que orare. Cualquiera que dijere el poder de tus palabras. Cualquiera que dijere, y escucha bien el lugar donde tienes que estar centrado. Cualquiera que dijere y no dudare en su corazón. Jesús habló de la duda del corazón. Él te dijo no creas, no tengas duda en tu corazón, pero nunca Jesús mencionó la duda de la mente. Jesús nunca mencionó la duda de la mente. Porque escúchame lo que te voy a hablar, que si tú lo entiendes, no tienes rival. Vas a andar en el dominio que Jesús quiere que tú andes.
Jesús mencionó la duda del corazón, pero no mencionó la duda de la mente. La fe trabaja en el corazón con la duda en la mente. La fe trabaja en el corazón y te está permitido que la duda te golpee en la mente. Porque aquí es el punto donde muchos hijos de Dios son derrotados por el diablo. Ellos dicen, no, estoy dudando. La duda siempre va a estar aquí golpeándote en la mente. Y Jesús nunca la mencionó porque Él sabe que tú no eres un robot. Pero Él sabe que tu corazón es el que necesita hacer que crea para justicia. Si está aquí la duda, no importa. Aquí está, en el corazón. En el corazón se cree para justicia. Y lo que se cree con el corazón se confiesa con la boca. Pero lo hacemos al revés. Lo que creemos con la mente lo confesamos con la boca. No, yo voy a meter la palabra de Dios en el corazón. Y voy a confesar con mi boca. Voy a creer con el corazón. La duda quizá esté en la mente, pero yo voy a hacer caso a lo que mi corazón cree. Y lo voy a confesar con mi boca. Y no dudar en su corazón, porque la fe trabaja en el corazón con la duda en la mente. Muchas veces no la puedes quitar. La fe trabaja en el corazón con la duda en la mente. La fe bíblica es del corazón, no es de la mente. La fe bíblica va a trabajar en tu corazón con duda en la mente muchas veces. Y es bíblico y te va a salir bien y va a alcanzar todas las promesas. Si tú atiendes a lo que cree tu corazón y no atiendes a la duda de tu mente. Porque este es el punto donde la mayoría de los hijos de Dios son derrotados por el diablo. Creen que por dudar en la mente ya están mal. No. No. Los enemigos del hombre son los de su propia casa, dijo Jesús. Ahora nosotros somos la casa del Espíritu Santo. Y tú no eres un cuerpo, tú eres espíritu. Y los enemigos del hombre son lógica, razón, sentido común muchas veces, la mente, los sentimientos, lo que siente el cuerpo. Así que bueno, ya sí que sí, me pasa un poquito de tiempo. Pero acuérdate de esto, Marcos 11:24, todo lo que pidiereis orando, si creéis que lo recibís cuando estás orando, entonces, este es el método, entonces te viene. Entonces te viene. Así que ya sí que sí, me despido, espero que estéis muy bien. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Y os mando un fuerte abrazo a todos, bendiciones.